¿te gustaría nunca más enojarte y que nada ni nadie te afecte? El estoicismo nos enseña a dominar nuestras emociones y mantener la calma ante cualquier situación. Hoy veremos cómo lograrlo. Lección 1. Entender la raíz del enojo. El enojo no surge de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de cómo lo interpretamos. Es nuestra percepción de los eventos lo que determina si reaccionamos con calma o con ira. Esta es la base para entender cómo manejar el enojo. Cuando alguien nos ofende, el enojo no es una respuesta automática al hecho, sino al pensamiento que tenemos sobre ese hecho. El estoicismo enseña que lo que ocurre fuera de nosotros no tiene poder sobre nuestras emociones, sino cómo lo evaluamos. La raíz del enojo está en la interpretación que damos a las acciones o palabras de otros. Si vemos algo como una injusticia personal, el enojo surge. Si, en cambio, lo vemos como una oportunidad para practicar la paciencia, el enojo se disipa. El filósofo Epicteto decía que no son las cosas las que nos afectan, sino nuestras opiniones sobre ellas. Esto nos invita a cuestionar nuestras reacciones ante las situaciones que nos generan enojo. La clave está en reprogramar esas respuestas. Este cambio en la interpretación requiere conciencia. Debemos ser conscientes de lo que pensamos cuando estamos a punto de enojarnos. El primer paso es notar ese impulso emocional antes de reaccionar. Esto es fundamental para cambiar nuestra respuesta. El estoicismo nos enseña a no ver las ofensas como ataques personales. Cuando alguien te insulta, no es un ataque a tu ser, sino una manifestación de sus propias emociones y percepciones. Esta perspectiva puede evitar que te dejes arrastrar por la ira. El enojo, en su esencia, es un deseo insatisfecho o un sentimiento de que algo no es justo. Es importante reconocer cuando sentimos esa frustración, ya que, al identificarla, podemos cuestionar si esa frustración está realmente justificada. Cuando nos enojamos, frecuentemente estamos reaccionando a lo que deseábamos que sucediera, pero que no ocurrió. Este deseo no cumplido genera frustración. Sin embargo, el estoicismo nos enseña a reducir los deseos que dependen de factores externos, como la opinión de los demás. A menudo, nos enojamos porque creemos que tenemos derecho a que las cosas sean de una determinada manera. Esta idea de derechos o justicia es muy subjetiva. El estoicismo nos invita a soltar esas expectativas y aceptar lo que es, tal como es. Los estoicos afirmaban que la mayoría de las veces no nos enojamos por lo que ocurre, sino por nuestra interpretación errónea de lo que ocurre. Este enfoque es clave para evitar que el enojo nos controle. Lo que necesitamos es un cambio de perspectiva. El enojo surge cuando sentimos que estamos siendo tratados de manera injusta. Sin embargo, el concepto de injusticia es muy relativo. Lo que para uno puede ser injusto, para otro puede ser simplemente una parte normal de la vida. El estoicismo nos invita a aceptar las circunstancias. El primer paso para dejar de enojarse es entender que no todo lo que sucede está bajo nuestro control. Muchas veces, nuestras expectativas de que las personas actúen como queremos son la fuente del enojo. Aceptar que no podemos controlar a los demás es liberador. Cada vez que nos enojamos, estamos eligiendo no aceptar lo que está sucediendo. El enojo es, en gran parte, una resistencia a lo que es. Esta resistencia crea una lucha interna que nos desgasta. Aceptar las situaciones tal como son es el primer paso para reducir el enojo. El estoicismo promueve la idea de que las personas no nos hacen daño, sino que son nuestras interpretaciones las que nos hacen sufrir. Al aprender a reestructurar estas interpretaciones, podemos reducir el enojo y vivir de manera más tranquila. La raíz del enojo está en la sensación de falta de control. Queremos que el mundo y las personas se comporten de acuerdo con nuestras expectativas. Pero el control es una ilusión. Aceptar que no podemos controlar todo nos ayuda a estar más en paz. El primer ejercicio práctico para manejar el enojo es identificar cuando estás interpretando una situación de manera injusta o irracional. En lugar de reaccionar, da un paso atrás y observa cómo tus pensamientos están alimentando esa ira. Esto es el primer acto de control.
El enojo también puede surgir de nuestra necesidad de ser reconocidos o valorados. Si nos sentimos ignorados o despectivamente tratados, la ira aparece. Sin embargo, si cambiamos nuestra percepción sobre la necesidad de validación externa, podemos reducir esa respuesta. Las reacciones emocionales, como el enojo, son a menudo impulsivas. Lo que el estoicismo nos enseña es que, al aprender a observar y cuestionar nuestras emociones antes de actuar, podemos elegir respuestas más calmadas y racionales, basadas en la razón y no en los impulsos. El enojo, entonces, es una señal de que algo en nuestra percepción está desequilibrado. Es un indicativo de que nuestras expectativas y la realidad están en conflicto. Cambiar la forma en que vemos las situaciones nos permite alinear nuestras expectativas con lo que realmente sucede. Una parte importante de entender la raíz del enojo es también reconocer que las personas actúan de acuerdo con su propia perspectiva y limitaciones. Si comprendemos que cada uno ve el mundo desde su propio filtro, nos resultará más fácil ser compasivos y menos propensos a la ira. En resumen, el enojo no es algo que se nos impone desde fuera. Es una reacción interna a lo que percibimos como una amenaza o una injusticia. Por tanto, si cambiamos la forma en que interpretamos las situaciones, podemos evitar que el enojo nos controle. La próxima vez que sientas enojo, pregúntate, ¿de qué manera estoy interpretando esta situación que me lleva a sentirme así? Al hacer esta pregunta, ya estarás dando un primer paso para cambiar la forma en que respondes emocionalmente. Al entender que el enojo proviene de nuestras interpretaciones erróneas, podemos tomar el control de nuestra mente. Esto no significa suprimir el enojo, sino reconocerlo, comprenderlo y, finalmente, elegir cómo responder de manera más reflexiva y serena. El primer paso es siempre la conciencia. Al ser conscientes de nuestras reacciones emocionales, podemos empezar a ver que el enojo es solo un producto de nuestras percepciones, y no una respuesta inevitable a lo que ocurre a nuestro alrededor. Con el tiempo, practicar este tipo de reflexión te permitirá reaccionar con calma frente a situaciones que antes te habrían causado ira. Este es el poder del estoicismo, enseñarnos a ver el mundo de una forma diferente, menos reactiva y más controlada. Para los estoicos, la clave está en entender que nuestras emociones no nos definen. Somos dueños de nuestras reacciones, y al tomar conciencia de nuestra percepción de los eventos, podemos reducir considerablemente la influencia del enojo en nuestra vida diaria. Lo que realmente necesitamos es cambiar nuestra relación con los eventos que nos generan enojo. En lugar de verlos como injusticias o ataques, debemos verlos como oportunidades para practicar el autocontrol y la serenidad. Lección 2. La importancia de la autodistancia. La autodistancia es un concepto fundamental en el estoicismo. Se trata de aprender a observar nuestras emociones sin identificarnos completamente con ellas. Esto nos permite mantener la calma y no dejar que las emociones nos controlen. Cuando estamos en medio de una situación que nos provoca enojo, la tendencia natural es dejarse llevar por la emoción. Sin embargo, el estoicismo nos enseña a dar un paso atrás y ver la situación desde una perspectiva más neutral. La autodistancia no significa reprimir las emociones. Significa reconocerlas sin permitir que definan nuestra respuesta. Es un proceso consciente de separación entre lo que sentimos y cómo elegimos reaccionar ante lo que estamos sintiendo. Imagina que alguien te grita en medio de una discusión. La reacción inmediata podría ser gritar de vuelta. Sin embargo, si tomamos un momento para distanciarnos emocionalmente, podemos elegir una respuesta más reflexiva y menos impulsiva. Este proceso de distanciarse no es fácil, ya que nuestras emociones suelen ser muy intensas y naturales. Sin embargo, con la práctica, es posible observar nuestras reacciones sin dejar que nos arrastren. Esto nos da una mayor libertad emocional. La autodistancia también implica entender que no somos nuestras emociones. Las emociones son reacciones transitorias a lo que ocurre en el entorno. Cuando te distancias de ellas, puedes reconocer que son solo momentos pasajeros, no tu identidad.
Un ejercicio útil para practicar la autodistancia es observar tus pensamientos y emociones desde una perspectiva externa. Imagina que eres un espectador de tu propia vida, viendo cómo reaccionas ante una situación, sin juzgarte, solo observando. Este ejercicio te permite ver las emociones como algo que viene y va, en lugar de algo que te define. Al hacer esto, dejas de ser esclavo de tus reacciones emocionales y empiezas a tener un control real sobre ellas. La autodistancia es esencial para no dejar que el enojo se apodere de ti. En lugar de responder impulsivamente, puedes tomar un momento para analizar lo que está sucediendo, qué emociones estás sintiendo y por qué, antes de actuar. Al distanciarte de tus emociones, también reduces la probabilidad de tomar decisiones que luego lamentes. El enojo puede hacernos decir cosas que no queríamos decir. Si te tomas un momento para calmarte, puedes evitar estos errores. En el estoicismo, el control emocional es crucial. Sin embargo, este control no se logra al suprimir las emociones, sino al reconocerlas y decidir conscientemente cómo responder a ellas. La autodistancia es la clave para lograr este control. El filósofo Séneca enseñaba que las emociones son como tormentas que pasan rápidamente si no las alimentamos. La autodistancia nos permite dejar que esas tormentas se disipen sin dejarnos llevar por ellas. Para practicar la autodistancia, es útil recordar que las emociones son reacciones ante lo que sucede, pero no son una respuesta definitiva. Puedes elegir cómo reaccionar, incluso si sientes enojo o frustración en ese momento. Otra técnica para fortalecer la autodistancia es el detente y respira. En momentos de enojo, detente, cierra los ojos y respira profundamente. Esto te ayuda a tomar distancia de la emoción y te da el tiempo necesario para reflexionar antes de actuar. Este proceso de tomar distancia también implica reconocer que no podemos controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Sin embargo, sí podemos controlar cómo respondemos a esos eventos. La autodistancia nos da ese poder de elección. Un aspecto clave de la autodistancia es entender que nuestras emociones no son malas por sí solas. El enojo o la frustración son naturales, pero lo que realmente importa es cómo elegimos actuar cuando esas emociones surgen. Al tomar distancia de las emociones, evitamos reaccionar de forma impulsiva. Esto no solo nos ayuda a mantener la calma, sino que también nos permite abordar los problemas de una manera más lógica y constructiva, sin que el enojo nuble nuestro juicio. El objetivo de la autodistancia es vivir con más serenidad. Cuando puedes observar tus emociones sin dejar que te controlen, puedes responder a las situaciones de manera más eficiente y con mayor claridad mental. Practicar la autodistancia también nos ayuda a ser más compasivos con los demás. Al entender que las emociones son reacciones humanas y transitorias, somos menos propensos a juzgar o reaccionar negativamente ante los demás cuando están alterados. El ejercicio de la autodistancia no solo es útil en momentos de enojo, sino en cualquier situación emocionalmente cargada. Ya sea tristeza, miedo o frustración, al distanciarte de la emoción, puedes manejar cualquier sentimiento de manera más efectiva. En la práctica diaria, la autodistancia requiere paciencia. No se trata de un proceso que se logra de la noche a la mañana. Pero, con el tiempo, se convierte en una herramienta poderosa para mantener la paz interior y reaccionar de manera más adecuada. Además, la autodistancia nos permite ser más conscientes de lo que realmente importa. Nos ayuda a distinguir entre lo que está fuera de nuestro control y lo que sí podemos cambiar. Esto es fundamental para dejar ir las cosas que no podemos controlar. Una forma de practicar la autodistancia es escribir lo que sientes cuando estás enojado o frustrado. Al poner tus pensamientos en palabras, puedes ver las emociones desde una perspectiva externa, lo que facilita tomar distancia de ellas. La autodistancia también puede ayudarte a evitar caer en la trampa de la interpretación negativa. A veces, cuando nos enojamos, vemos todo de manera negativa, como si todo fuera un ataque personal. La distancia emocional te permite ver las cosas de forma más objetiva. Al aprender a distanciarte de tus emociones, también aprendes a aceptar las situaciones tal como son.
Ya no te sientes atrapado por lo que ocurre a tu alrededor, sino que te conviertes en un observador consciente de tus pensamientos y reacciones. Una clave de la autodistancia es aprender a no tomar las cosas de forma personal. Si alguien te ofende, no es un ataque a tu ser, sino una manifestación de lo que esa persona está viviendo. Esto te ayuda a no dejar que el enojo te controle. Recuerda que la autodistancia no se trata de suprimir las emociones, sino de no dejar que esas emociones se conviertan en tu respuesta automática. Al tomar un paso atrás, puedes elegir cómo actuar con una mente más clara y tranquila. Finalmente, practicar la autodistancia te lleva a una mayor paz interior. Dejas de ser esclavo de tus emociones y empiezas a vivir con más serenidad. Esto no solo te beneficia a ti, sino también a las personas que te rodean, ya que reduces el conflicto. Lección 3. La práctica de la aceptación. Aceptar lo que no podemos controlar es uno de los principios clave del estoicismo. Esta aceptación no significa resignación, sino reconocer que hay situaciones que están fuera de nuestro alcance y aprender a vivir con ellas. El estoicismo nos enseña que muchas de las cosas que nos generan frustración están más allá de nuestro control. En lugar de luchar contra lo incontrolable, la aceptación nos permite liberar nuestra energía de las cosas que no podemos cambiar. Cuando aceptamos la realidad tal como es, sin intentar forzarla a ser diferente, nos liberamos de la carga emocional que genera la resistencia. En lugar de luchar contra el flujo de la vida, podemos fluir con él, adaptándonos a las circunstancias. La aceptación no significa que debamos estar conformes con todo lo que ocurre, sino que aceptamos lo que no depende de nosotros. Esto nos da la paz interior de saber que, en muchos casos, la solución está en cambiar nuestra perspectiva, no la situación. Cuando resistimos lo que no podemos cambiar, nos llenamos de frustración. Este malestar emocional es el resultado de querer controlar lo incontrolable. El estoicismo nos invita a aprender a dejar ir esas expectativas y aceptar lo que sucede como parte del proceso. El filósofo Epicteto decía que no son las cosas las que nos afectan, sino nuestra opinión sobre ellas. La aceptación es un acto de desprendernos de nuestras opiniones rígidas sobre cómo deben ser las cosas y abrazar lo que realmente es. En lugar de preguntarnos ¿por qué me pasó esto?, podemos cambiar la pregunta a ¿qué puedo aprender de esta situación? Al cambiar nuestra actitud hacia lo que nos ocurre, transformamos el sufrimiento en una oportunidad para crecer. Aceptar lo que no podemos controlar también nos ayuda a reconocer nuestras limitaciones. Cuando entendemos que hay cosas que están fuera de nuestro alcance, podemos concentrarnos en lo que sí podemos cambiar, nuestra respuesta y nuestra actitud frente a los eventos. El primer paso hacia la aceptación es la conciencia. Debemos ser conscientes de lo que está sucediendo y cómo estamos reaccionando ante ello. Solo cuando reconocemos nuestra resistencia, podemos empezar a practicar la aceptación de forma efectiva. La aceptación implica dejar de esperar que las personas o las circunstancias se ajusten a nuestras expectativas. Cuando dejamos de poner nuestras esperanzas en lo que no depende de nosotros, encontramos una paz que no está atada a los resultados. Una de las claves para practicar la aceptación es reconocer que la vida está llena de incertidumbre. Las cosas no siempre saldrán como esperamos, pero eso no significa que debamos aferrarnos a la frustración. Podemos aprender a navegar en medio de la incertidumbre con calma. Cuando aprendemos a aceptar, también dejamos de sentirnos como víctimas de las circunstancias. Ya no nos vemos como personas a merced de lo que nos sucede, sino como individuos que eligen cómo reaccionar ante lo que la vida les presenta. Aceptar lo que no podemos cambiar también implica aprender a soltar el deseo de controlar a los demás. A menudo nos frustramos porque las personas no actúan como quisiéramos. La aceptación nos enseña que cada persona tiene su propio camino y que no podemos cambiarlo. En lugar de luchar contra el comportamiento de los demás, podemos aceptar que las personas actúan según sus propias creencias y experiencias. Al hacerlo, nos liberamos de la carga emocional de esperar que los demás se ajusten a nuestras expectativas. Una práctica efectiva para fortalecer la aceptación es la visualización. Imagina una situación que normalmente te provocaría enojo o frustración.
Visualiza cómo, en lugar de resistirla, la aceptas y sigues adelante sin dejar que te afecte. Este ejercicio te prepara mentalmente. Aceptar no significa ser pasivo. Aceptamos lo que no podemos cambiar, pero eso no nos impide tomar acción en lo que sí podemos influir. Por ejemplo, podemos aceptar que algo salió mal, pero luego tomar las acciones necesarias para corregirlo si es posible. La aceptación también nos ayuda a soltar el resentimiento. A menudo, nos aferramos a situaciones pasadas que no podemos cambiar. El estoicismo nos enseña que soltar esas cargas emocionales es esencial para nuestra paz interior y para avanzar en la vida. Una parte importante de la aceptación es la autoaceptación. Muchas veces nos frustramos con nosotros mismos cuando cometemos errores. Aceptarnos como somos, con nuestras fortalezas y debilidades, es clave para dejar ir la autocrítica destructiva. La aceptación nos permite ver la vida con más claridad. Al dejar de luchar contra lo que es, podemos ver las oportunidades que surgen en cada situación, incluso en las más desafiantes. La resistencia nubla nuestra visión, pero la aceptación abre nuevos caminos. Aceptar la realidad también nos permite ser más resilientes. Cuando dejamos de resistirnos a las dificultades, somos más capaces de adaptarnos y encontrar soluciones. La vida no es algo que se deba evitar, sino algo que se debe aprender a vivir plenamente. Cuando dejamos de luchar contra las circunstancias, experimentamos un alivio inmediato. La aceptación nos permite vivir en el presente, sin preocuparnos constantemente por lo que podría haber sido. Aprender a vivir aquí y ahora es uno de los mayores regalos que nos podemos dar. La práctica constante de la aceptación transforma nuestra mentalidad. Cada vez que aceptamos lo que no podemos cambiar, estamos fortaleciendo nuestra capacidad para vivir con serenidad, sin importar las circunstancias que nos rodean. Aceptar lo que no podemos controlar también implica ser humildes. Nos recuerda que no somos los dueños de todo lo que sucede. Al aceptar nuestras limitaciones, podemos vivir con más gracia y sin la arrogancia de creer que todo está bajo nuestro control. La aceptación también nos ayuda a cultivar la paciencia. En lugar de esperar que las cosas cambien inmediatamente, aprendemos a ser pacientes con el proceso de la vida. La paciencia es una virtud estoica que nos ayuda a mantener la calma ante la adversidad. Al practicar la aceptación, aprendemos a valorar el momento presente. Dejar de estar obsesionados con lo que no podemos controlar nos permite disfrutar más plenamente de lo que tenemos y de lo que está ocurriendo en el ahora, sin distracciones ni preocupaciones. La aceptación es, en muchos sentidos, una forma de liberación. Nos libera de las cadenas de la resistencia, de los deseos insatisfechos y de la frustración constante. En lugar de luchar contra la corriente, nadamos con ella, encontrando paz en cada momento. Finalmente, recordar que la aceptación no es pasividad, sino sabiduría. Es saber cuándo actuar y cuándo dejar ir. El equilibrio entre la aceptación y la acción es lo que nos permite vivir con serenidad y enfrentar la vida con una mentalidad estoica. Lección 4. El control sobre lo que depende de ti. En el estoicismo, una de las enseñanzas más poderosas es la comprensión de lo que realmente está bajo nuestro control. Si enfocamos nuestra energía solo en lo que podemos manejar, reducimos significativamente el estrés y la frustración. La clave está en reconocer que no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor. No podemos controlar a las demás personas, ni el curso de los eventos, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ellos. Esto es lo que los estoicos llaman la diferencia entre lo que depende de nosotros y lo que no. Es natural sentir frustración cuando las cosas no salen como queremos, pero el estoicismo nos enseña que, en lugar de luchar contra lo que no podemos cambiar, debemos centrarnos en lo que sí está bajo nuestra influencia. Nuestras propias acciones, pensamientos y actitudes. El primer paso es hacer una lista mental de lo que realmente puedes controlar. Tus pensamientos, tus decisiones, tu actitud y tus respuestas emocionales son el terreno donde tienes poder. Cualquier cosa fuera de eso está más allá de tu alcance.
Cuando entendemos que no podemos controlar el comportamiento de los demás, nos liberamos de la necesidad de imponer nuestra voluntad sobre ellos. Esta libertad emocional es clave para mantener nuestra paz mental, ya que dejamos de vivir con expectativas que nos causan sufrimiento. El control sobre tus pensamientos es crucial. Si bien no podemos evitar que surjan pensamientos negativos o incómodos, sí podemos decidir cómo reaccionar ante ellos. En lugar de dejar que los pensamientos nos dominen, podemos elegir conscientemente cómo interpretarlos. Esto es esencial en momentos de enojo. Si alguien te insulta, no puedes controlar lo que esa persona dice, pero sí puedes controlar cómo interpretas esas palabras y cómo decides responder. De este modo, tomas el control de la situación. Al reconocer lo que realmente está bajo tu control, dejas de sentirte impotente ante las circunstancias. Ya no eres una víctima del caos externo, sino que te conviertes en un ser autónomo capaz de tomar decisiones que impactan positivamente tu vida. Una de las enseñanzas estoicas es que todo lo que sucede es una oportunidad para practicar virtud. Las dificultades no son algo a evitar, sino momentos en los que podemos aplicar el control sobre nuestra respuesta, eligiendo actuar con sabiduría, paciencia y ecuanimidad. Para practicar esto, elige un momento difícil del día y pregúntate, ¿qué está bajo mi control aquí? Te sorprenderá lo mucho que puedes influir en tu respuesta si simplemente te enfocas en lo que sí puedes manejar. Un aspecto fundamental de este principio es que al enfocarnos en lo que controlamos, liberamos nuestra energía de lo que no podemos cambiar. Esto nos permite invertir más tiempo y esfuerzo en mejorar nuestras reacciones y decisiones, que es lo que realmente podemos cambiar. Por ejemplo, en una situación de conflicto, la respuesta estoica sería: no puedo controlar lo que dice o hace la otra persona, pero sí puedo controlar cómo me siento al respecto y cómo respondo. Este enfoque reduce la ansiedad y el resentimiento. De hecho, el estrés a menudo proviene de intentar controlar lo que no está en nuestras manos. Cuanto más tratemos de imponer nuestro control sobre circunstancias fuera de nuestro alcance, más nos agotaremos y frustraremos. La clave es aceptar lo que no podemos cambiar. Este principio también nos enseña a no aferrarnos al pasado ni a preocuparnos por el futuro. Lo único que realmente podemos controlar es el momento presente, cómo pensamos y cómo actuamos en este preciso instante. Cuando nos enfrentamos a un problema, en lugar de pensar en todo lo que podría salir mal o lo que ya salió mal, podemos centrarnos en lo que sí podemos hacer ahora. ¿Qué acción concreta puedes tomar hoy que esté dentro de tu control? Otro aspecto importante es que no podemos controlar los resultados, solo el esfuerzo. Puedes poner todo tu empeño en un proyecto, pero no siempre se dará el resultado que esperas. Sin embargo, si te enfocas en dar lo mejor de ti, te sentirás satisfecho con tu esfuerzo. El control de las emociones es una parte clave de este proceso. Aunque no podamos evitar sentir enojo, tristeza o frustración, podemos controlar cómo expresamos esas emociones y cómo permitimos que afecten nuestras decisiones y relaciones. Cuando nos enfocamos solo en lo que podemos controlar, comenzamos a soltar el peso de las expectativas. Las expectativas son a menudo la causa de la frustración, ya que esperamos que las cosas salgan exactamente como queremos. Aceptar que no todo depende de nosotros nos libera de esta carga. El control sobre nuestras reacciones también es esencial cuando estamos rodeados de personas que no comparten nuestra perspectiva o que actúan de manera que nos incomoda. Al no intentar forzar a los demás a comportarse como queremos, mejoramos nuestras relaciones. Un ejercicio útil para fortalecer este enfoque es preguntar constantemente: ¿esto está bajo mi control? Cuando te enfrentes a un desafío o conflicto, haz esta pregunta para determinar si vale la pena invertir tu energía en esa situación. Además, cuando te concentras en lo que puedes controlar, tomas las riendas de tu vida. No dejas que las circunstancias externas definan tu estado emocional. Eres el arquitecto de tu bienestar mental y emocional, lo que te proporciona una sensación de poder. Este enfoque también reduce el nivel de ansiedad. En lugar de sentirte abrumado por lo que no puedes cambiar, aceptas que lo único que tienes que hacer es lo mejor dentro de tu capacidad y dejar que los resultados fluyan.
Una forma de poner en práctica este principio es al final del día, reflexionar sobre las situaciones que te causaron malestar. Pregúntate qué estuvo bajo tu control y qué no lo estuvo. Esto te ayudará a ver dónde puedes mejorar y a liberar la tensión innecesaria. El concepto de memento mori o recordar que somos mortales también juega un papel importante aquí. Al reconocer que el tiempo es limitado, podemos centrarnos en lo que realmente importa, nuestras acciones y nuestras relaciones, no los resultados externos. Recuerda que esto no significa que debamos ser indiferentes ante las dificultades. El control estoico implica actuar con virtud, sabiendo que nuestra respuesta es lo que realmente importa, no las circunstancias ni lo que otros hacen. Practicar este enfoque también mejora nuestra resiliencia. Cuanto más nos enfocamos en lo que controlamos, más fuertes nos volvemos ante la adversidad. La vida no siempre será fácil, pero siempre podemos elegir cómo enfrentarnos a ella. El control de lo que depende de ti también te permite liberarte de la comparación. Al centrarte en lo que puedes hacer, dejas de compararte con los demás y sus logros, y te concentras en tu propio progreso, lo que te lleva a una vida más satisfactoria. Finalmente, el control sobre lo que depende de ti es una práctica diaria. No se trata de lograrlo de inmediato, sino de un compromiso constante con la autoobservación y la reflexión. Con el tiempo, este enfoque se convertirá en un hábito que transformará tu vida. Lección 5. La importancia de la perspectiva. En el estoicismo, una de las enseñanzas más poderosas es cómo la perspectiva puede transformar cualquier situación. Cambiar nuestra forma de ver las cosas puede hacer una gran diferencia en cómo las experimentamos y respondemos a ellas. La perspectiva es el lente a través del cual vemos el mundo. Dos personas pueden enfrentar la misma situación y, sin embargo, tener experiencias completamente diferentes dependiendo de cómo elijan interpretarla. Aquí es donde el poder de la mente entra en juego. El estoicismo nos enseña que nuestra interpretación de los eventos, y no los eventos en sí mismos, es lo que determina cómo nos sentimos. Si cambiamos nuestra perspectiva, podemos cambiar nuestra respuesta emocional ante cualquier situación. Una de las frases más famosas de Epicteto es: no son las cosas las que nos afectan, sino nuestra opinión sobre ellas. Esto destaca cómo nuestra mente tiene el poder de darle significado a todo lo que experimentamos. Somos los creadores de nuestra realidad emocional. Cambiar la perspectiva no significa ignorar la realidad o engañarnos a nosotros mismos. Se trata de elegir cómo reaccionamos ante lo que sucede. Si podemos adoptar una perspectiva más positiva, nos será más fácil mantener la calma y la serenidad en tiempos difíciles. Una herramienta útil para cambiar nuestra perspectiva es la revalorización. Esto consiste en cambiar la forma en que interpretamos una situación. Por ejemplo, si una tarea parece abrumadora, en lugar de verla como una carga, podemos verla como una oportunidad para aprender y crecer. Cuando nos encontramos ante un desafío, podemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? Al cambiar nuestra perspectiva de ver algo como un obstáculo a ver lo que podemos ganar de ello, transformamos el desafío en una oportunidad de crecimiento. Esto se aplica a las dificultades cotidianas. En lugar de ver un contratiempo como un fracaso, podemos interpretarlo como una oportunidad para practicar la paciencia, la resiliencia o la humildad. Esta revalorización puede cambiar por completo nuestra respuesta emocional. El estoicismo también nos enseña a ver las dificultades como parte natural de la vida. La adversidad no es algo que debamos evitar, sino algo que debemos aprender a enfrentar con serenidad. Al cambiar nuestra perspectiva, vemos las dificultades como momentos de prueba y oportunidad. En lugar de luchar contra las emociones que surgen en momentos difíciles, podemos aprender a observarlas sin identificarnos con ellas. Cuando tomamos un paso atrás y vemos nuestras emociones con distancia, podemos elegir cómo reaccionar, en lugar de dejarnos llevar por ellas. Una técnica útil para cambiar nuestra perspectiva es la visualización. Si te enfrentas a una situación difícil, imagina cómo reaccionarías de la mejor manera posible. Visualiza una respuesta serena y controlada.
Esta práctica te ayudará a prepararte mentalmente para manejar lo que venga. El estoicismo también nos enseña a no aferrarnos al control sobre los resultados. Cuando cambiamos nuestra perspectiva sobre el control, dejamos de vivir bajo la presión de los resultados. Esto nos permite actuar con libertad, sabiendo que lo único que podemos controlar es nuestra actitud. Cambiar la perspectiva también implica aprender a ver las cosas en un contexto más amplio. Cuando nos enfrentamos a algo que nos molesta, podemos preguntarnos, ¿realmente esto será importante dentro de un año o dos? Esta reflexión ayuda a relativizar los problemas y a mantener la calma. Por ejemplo, si alguien te critica, en lugar de tomártelo de forma personal, puedes ver la crítica como una forma de aprender o como algo que refleja más a la persona que te critica que a ti mismo. Cambiar esta perspectiva reduce el impacto emocional. Esto no significa que debamos ser insensibles o desconectados de nuestras emociones. La clave está en no dejar que nuestra interpretación automática de los eventos nos controle. Al cuestionar nuestras primeras reacciones, podemos decidir conscientemente cómo responder. El cambio de perspectiva también se aplica a nuestra relación con el sufrimiento. El sufrimiento es inevitable, pero podemos elegir cómo interpretarlo. En lugar de verlo como algo negativo, podemos verlo como una oportunidad para desarrollar fuerza interior y resiliencia. Cuando aceptamos que el sufrimiento es una parte natural de la vida, dejamos de resistirnos a él. Esta aceptación no nos hace insensibles, sino más fuertes, ya que nos permite vivir con más serenidad frente a los desafíos de la vida. Otro aspecto importante de la perspectiva estoica es la gratitud. Si bien la vida puede ser difícil, siempre hay algo por lo que estar agradecido. Al centrarnos en lo que tenemos, en lugar de lo que nos falta, cambiamos nuestra perspectiva y cultivamos la paz interior. Practicar la gratitud nos permite ver la vida de manera más positiva, incluso cuando las circunstancias no son las que esperábamos. Al enfocarnos en lo que hemos logrado o lo que hemos recibido, podemos cambiar nuestra mentalidad de escasez a abundancia. La perspectiva también nos permite liberar el resentimiento y la ira. Si alguien te ha hecho daño, en lugar de aferrarte al enojo, puedes elegir cambiar tu perspectiva y ver la situación desde una perspectiva más objetiva, sin dejar que las emociones negativas te dominen. Una forma de practicar esto es reflexionar sobre las situaciones en las que has sentido enojo o frustración. Pregúntate, ¿por qué me siento así? ¿Puedo ver esta situación desde otro ángulo? Este ejercicio te ayudará a entrenar tu mente para responder de manera más equilibrada. La perspectiva también es útil cuando nos enfrentamos a nuestra propia imperfección. En lugar de ver nuestros errores como fracasos, podemos cambiarlos por oportunidades para aprender. El hecho de que cometamos errores no define nuestro valor, nuestra respuesta a esos errores lo hace. Una de las enseñanzas estoicas clave es la impermanencia. Al reconocer que nada dura para siempre, cambiamos nuestra perspectiva sobre los desafíos y las dificultades. Sabemos que los momentos difíciles también pasarán, y con el tiempo, todo mejorará. Al cambiar nuestra perspectiva sobre el tiempo, aprendemos a vivir más plenamente en el presente. Sabemos que el presente es lo único que realmente tenemos. Este enfoque nos permite disfrutar más de cada momento y dejar de preocuparnos por lo que no podemos controlar. La perspectiva también nos ayuda a ser más compasivos. Cuando vemos a los demás con empatía, entendemos que sus acciones están influenciadas por sus propios desafíos, miedos y experiencias. Esto nos permite reaccionar con menos juicio y más comprensión. Al cambiar nuestra perspectiva hacia una más compasiva, mejoramos nuestras relaciones. Dejamos de esperar que los demás sean perfectos y comenzamos a aceptar sus imperfecciones. Esta aceptación nos ayuda a mantener la paz y a reaccionar con paciencia. Al final, la perspectiva es una herramienta poderosa para vivir con serenidad. Si aprendemos a ver las situaciones de manera diferente, podemos manejar las adversidades de la vida con mayor calma, sabiduría y confianza. Este es el verdadero poder del estoicismo. Recuerda que cambiar tu perspectiva no es un proceso instantáneo. Requiere práctica y paciencia.
Pero con el tiempo, esta práctica te permitirá enfrentar la vida con una mentalidad más resiliente, equilibrada y serena. Lección 6. El arte de la aceptación. El arte de la aceptación es una de las lecciones más poderosas del estoicismo. En lugar de luchar contra lo que no podemos cambiar, aprender a aceptar la realidad tal como es puede liberarnos de una gran cantidad de sufrimiento innecesario. Aceptar la realidad no significa que estemos conformes con todo lo que sucede, sino que entendemos que hay cosas fuera de nuestro control. Cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar, experimentamos una profunda paz interior. El primer paso para practicar la aceptación es reconocer que no todo depende de nosotros. Hay eventos en la vida que no podemos prever ni controlar, y esto forma parte de la naturaleza de la existencia humana. Aceptar esto es liberador. El estoicismo nos enseña que debemos enfocar nuestra energía en aquello que sí está bajo nuestro control, nuestras propias acciones, pensamientos y actitudes. Al hacerlo, dejamos de perder tiempo y energía en resistirnos a lo que no podemos cambiar. La aceptación implica reconocer que el sufrimiento es una parte natural de la vida. Nadie está exento de pasar por momentos difíciles. Sin embargo, la forma en que enfrentamos esos momentos depende de nosotros. Podemos elegir la calma frente a la adversidad. Una de las claves de la aceptación estoica es comprender que nuestra reacción ante las dificultades es lo que determina si sufrimos o no. El sufrimiento no proviene de los eventos en sí, sino de nuestra resistencia a ellos y de cómo los interpretamos. En lugar de resistirnos a las dificultades, podemos aprender a aceptarlas como parte del proceso de crecimiento. Las dificultades nos enseñan lecciones valiosas, nos desafían a fortalecer nuestra mente y a desarrollar resiliencia. Sin ellas, no creceríamos. La aceptación no significa resignación. No estamos renunciando al cambio, sino que reconocemos que hay cosas que no podemos cambiar. Esta comprensión nos permite tomar acción en lo que sí podemos modificar y actuar de manera más eficiente y serena. Una forma de practicar la aceptación es a través de la reflexión diaria. Al final de cada día, pregúntate, ¿qué parte de mi día no pude controlar? ¿Cómo reaccioné ante ello? Este ejercicio te ayudará a ser más consciente de cómo manejas lo que está fuera de tu alcance. Cuando aceptamos la realidad tal como es, dejamos de gastar energía en cosas que no podemos modificar. Este ahorro de energía mental nos permite ser más eficaces en los aspectos de la vida que realmente podemos mejorar. La aceptación nos hace más efectivos. Una parte importante de la aceptación es entender la impermanencia. Las situaciones difíciles no duran para siempre. Si entendemos que todo lo que sucede en la vida es temporal, nos resulta más fácil aceptar lo que no podemos cambiar y mantener la calma. El sufrimiento humano es inevitable, pero lo que podemos controlar es nuestra actitud ante él. Si elegimos ver el sufrimiento como una oportunidad para aprender, desarrollamos una perspectiva más saludable y menos destructiva. El concepto de memento mori, recordar que somos mortales, también está vinculado con la aceptación. Si somos conscientes de nuestra mortalidad, entendemos que no podemos controlar el tiempo que tenemos. Esto nos lleva a aceptar más fácilmente lo que no podemos cambiar. La aceptación nos permite soltar el resentimiento y el enojo. Cuando nos resistimos a las circunstancias, alimentamos el sufrimiento. Al aceptar que no podemos cambiar ciertas situaciones, podemos liberarnos de la carga emocional y vivir con más tranquilidad. Al practicar la aceptación, también desarrollamos una mayor empatía hacia los demás. Sabemos que todos enfrentan sus propias dificultades y al aceptar nuestra propia vulnerabilidad, nos volvemos más comprensivos con los demás y menos críticos. La aceptación también es fundamental para nuestras relaciones. Aceptar a las personas tal como son, sin intentar cambiarlas, nos ayuda a mejorar nuestras interacciones. Las expectativas irreales sobre los demás son una fuente común de frustración y conflicto. Otra clave para la aceptación es dejar ir la necesidad de tener siempre la razón. Las discusiones y peleas surgen a menudo cuando nos aferramos al deseo de tener la última palabra.
Aceptar que no siempre tenemos la razón nos permite vivir con más armonía. El estoicismo nos enseña que no necesitamos aferrarnos a nuestras opiniones. Si algo no está bajo nuestro control, no tiene sentido resistirse a ello. Dejar ir el deseo de controlar los resultados nos permite vivir con una mayor paz mental. Una forma de poner en práctica la aceptación es la meditación. La meditación te ayuda a estar más presente en el momento y a aceptar lo que surge en tu mente y emociones. Esta práctica fortalece nuestra capacidad para aceptar y enfrentar las dificultades con calma. La aceptación también se trata de reconocer lo que podemos aprender de cada situación. Si enfrentamos una dificultad, podemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? Esta mentalidad transformará las dificultades en oportunidades de crecimiento personal. Cuando nos resistimos a las circunstancias, no solo nos desgastamos emocionalmente, sino que también aumentamos la ansiedad. La aceptación nos permite soltar el control y, al hacerlo, experimentamos una mayor calma y menos estrés. La aceptación no significa que debamos ser pasivos ante las injusticias o problemas. Se trata de aceptar lo que no podemos cambiar, pero sin dejar de luchar por lo que podemos mejorar. La acción efectiva siempre surge de una mente tranquila y serena. El concepto de vivir de acuerdo con la naturaleza, un principio fundamental del estoicismo, está estrechamente vinculado con la aceptación. Al entender que la vida sigue su curso natural, podemos aceptar tanto los momentos buenos como los difíciles. Aceptar la vida tal como es también implica aceptar nuestra propia imperfección. Todos cometemos errores, y es fundamental no juzgarnos demasiado severamente. Al aceptar nuestros fallos, nos permitimos aprender y mejorar sin caer en la autocrítica destructiva. Otra clave para la aceptación es el desapego. Al soltar nuestras expectativas sobre cómo deben ser las cosas, nos liberamos del sufrimiento que viene con el deseo constante de que las circunstancias se ajusten a nuestra voluntad. La aceptación también es útil cuando nos enfrentamos a pérdidas o cambios. Ya sea la pérdida de un ser querido, de un trabajo o de una oportunidad, aceptar la realidad de la pérdida nos permite sanar más rápidamente y encontrar un nuevo propósito. Al integrar la aceptación en nuestra vida, nos volvemos más flexibles ante los cambios. La vida siempre será incierta, pero si practicamos la aceptación, nos adaptamos mejor a lo que viene sin caer en el desespero o la frustración. Finalmente, la aceptación nos ayuda a vivir con más gratitud. Cuando aceptamos lo que tenemos y lo que somos, somos capaces de reconocer lo que ya está bien en nuestras vidas. Esta práctica de gratitud nos proporciona una paz profunda y duradera. Aceptar la realidad tal como es no significa resignarse, sino adaptarse. Es un acto de fortaleza, no de debilidad. Al aprender a aceptar, liberamos nuestra mente de la constante lucha contra lo incontrolable, lo que nos lleva a una vida más plena y serena. Para concluir, recordar que el estoicismo no es solo una filosofía, sino una práctica diaria que nos permite transformar nuestra relación con las emociones y las circunstancias. Al aplicar estos principios, puedes lograr vivir con más calma, resiliencia y control, sin importar lo que el mundo te presente. Si este contenido te ha sido útil y quieres seguir aprendiendo cómo aplicar el estoicismo para mejorar tu vida, no olvides suscribirte al canal. Aquí encontrarás más lecciones sobre cómo tomar el control de tu mente y alcanzar tu máximo potencial. Nos vemos en el próximo video.